acá. Vamos a, espero, disfrutar una hora para pensar, para reflexionar sobre nuestra función como progenitores, nuestra función paterna, como educadores también de estos niños propios y ajenos. Y van a seguramente conocer un poco sobre algunos aspectos de la pedagogía logosófica de la cual vamos a hablar esta noche. Vamos a hacer una breve introducción, o una introducción que sea breve a la educación de nuestros hijos. Vamos a hablar de lo que es el viaje que implica la paternidad, la capacitación. Este viaje es un viaje como todos los que vamos haciendo en la vida de padres, la vida de hijos, la vida de amigos, la vida laboral, ¿sí? Y entre ellos, en un momento nos subimos al tren de la paternidad. Bien. No sé cómo hacer para que se deje de molestar el aparato. Seguramente no lo habrá algún... Después vamos a hablar de los límites, que en general suele ser algo de lo más interesante, porque tenemos siempre dificultades. Después vamos a hacer un corte para preguntas, ¿sí? Así que ya les voy pidiendo que si van teniendo preguntas, se las vayan anotando en ese papelito mismo, si quieren, en la parte de atrás, como para hacer esas preguntas y así podemos hacer mucho más entretenida la charla, ¿sí? Porque las preguntas realmente siempre son, favorecen que nos entretengamos más todos y nos divirtamos porque, bueno, a veces son ocurrencias o reflexiones que nos hacen hacer más ágil esta reunión. Y después un cierre y una investigación, una invitación a investigar. Bueno, la paternidad como un viaje, ¿no? Y una invitación también a realizarlo conscientemente. Que no sea el viaje típico en donde el chico cumplió 18 años o 25 y se fue de casa y se siente que no se sabe qué pasó desde que era un bebé, que apenas hablaba, que apenas se movía y ya se fue de casa. Porque muchas veces lo que sucede es que durante ese viaje uno no está todo lo consciente que quisiera, ¿sí? No está todo atento, no está plenamente metido en la tarea de ser un padre. Y van pasando distintas estaciones y uno a veces se despierta, ¿sí? Pasa algo así súper importante y se despierta. Este igual es un viaje que empieza antes de tener los hijos. Es un viaje que empieza con la sola idea de cuando uno empieza a pensar, bueno, cuando yo sea padre, sobre todo cuando ve los amigos uno, ¿no? Y ve que son un desastre los chicos, llenos de moco y mugre en la cara, y uno dice, no, cuando yo tenga los míos, no les va a pasar eso. Cuanto más rígido sea uno, cuanto más pretencioso, cuanto más duro sea uno con el semejante en los juicios, en general después tiene más dificultades. Porque la realidad de la imaginación, de lo que uno imaginó sin los hijos, en general está muy distante. Y en ese momento siempre es bueno tratar de ser comprensivo con los otros, ¿no? De tener juicios bondadosos hacia el semejante, porque uno no sabe lo que le va a pasar a uno no sabe cómo va a venir la propia experiencia. Pero bueno, avanzamos una estación, surge esta pregunta, ¿no? Si seremos buenos padres, sobre todo cuando la mujer ya está embarazada, y viene esa pregunta de manera reiterada, si uno va a ser un buen padre. Y acá tenemos un grave problema para responder esta pregunta. A ver si se les ocurre. ¿Qué grave problema tenemos para responder la pregunta si voy a ser un buen padre? ¿Qué significa ser un buen padre? ¿No les parece? Es muy difícil muchas veces definir eso. Que uno lo pueda definir bien, con claridad, para, estos 5 objetivos son los que tengo, hago un plan y llego a eso. En general no pasa eso, uno no tiene total claridad de lo que significa ser un buen padre. Por lo tanto, es un buen ejercicio pensarlo antes. Porque en general uno sí tiene una idea de qué significa ser un buen profesional, ¿no? Está bastante claro
el cuadro de qué significa ser un buen en el oficio o profesión que cada uno tenga. Empiezan a venir las distintas estaciones en donde generalmente uno empieza a estar más atento y conectado con la paternidad, sobre todo los varones que al principio es natural que estén más distantes en los primeros meses sobre todo, ¿no? Para uno es una realidad desde el momento en que lo empieza a sentir y empieza a aumentar la gestación, el varón va a tardar un poco más. Pero en el momento del nacimiento hay una plena conciencia de lo que está pasando. Uno está súper despierto. Cuando hace la primera salida, ¿no? Seguramente todos deben recordar, las que han sido madres, la primera salida con el bebé, que es así como, Dios mío, cómo cambió el mundo. ¿Qué pasó? El mundo de hace 5 minutos o hace unos días se modificó por completo. Se modificó, es otro mundo, porque uno ha cambiado de estado de conciencia en ese momento y ve cosas que antes no veía y no le da importancia a cosas que antes sí le daban importancia. La primera fiebre, yo soy pediatra, así que no puedo decir que me especializo en padres primerizos, pero me gustaría tener esa especialidad, porque les tengo mucha paciencia, me gusta mucho porque es muy comprensible que sean temerosos. La primera fiebre cuando tienen 8 meses, el chico es un gordo así divino, sano y tiene 37,5, ¿no? Y se vino el mundo abajo, pasó así como un ciclón por la vida de esos padres. De nuevo, se es consciente, ¿no? Como, uy, se me abrieron las ventanas del tren en el que estaba viajando, soy consciente de que estoy siendo padre. Bueno, el primer reto, ¿no? Al principio es también un idilio con el chico que es un matambrito, que lo llevo, lo traigo, no habla, llora, le doy la teta, está lo más bien. Cuando empieza a tener independencia, empiezan los terribles 2, ¿no? En donde uno, bueno, hay que hacer todo un trabajo con la paciencia, con los límites. Yo me acuerdo lo mal que me sentí después del primer reto. Me sentí horrible, me sentí mal, porque sentí que no era la clase de madre que yo quería cuando estaba en la estación 1. Era otra madre la que yo quería, pero no lo pude evitar. Se me escapó, fue un acto de irreflexión el que me condujo a retar. Obviamente no ha sido frecuente ni nada por el estilo, pero sí yo me acuerdo todas las veces que como que me despierto a la realidad de yo tengo que cambiar, tengo que crecer cada vez mejor para que este tipo de acontecimientos en donde yo estoy obrando en contra de mi propia naturaleza sea lo menos frecuente posible. Bueno, y otros viajes, otras paradas, ¿no? En donde lo que se trata de hacer es que ese viaje sea lo más consciente posible. Y esa conciencia se consigue con conocimientos. Uno es consciente cuando tiene conocimientos, de lo que sea. Yo soy pediatra, como ya dije, si me dicen tenéis que manejar un Boeing 747, por más consciente que esté y por más atenta y despierta, se me va a caer el avión, porque yo no sé, no tengo conocimiento. Para ser consciente se requiere conocimientos que permitan operar sobre esa realidad. En cambio, la madre me trae el chico por manchitas en la cara y yo digo varicela, así, de una. No necesito pensar mucho, porque el conocimiento que tengo sobre el tema rápidamente me permite identificar la realidad que estoy viendo y me permite hacer todo un tratamiento. Son los conocimientos los que me permiten ser consciente y operar sobre eso. Y además lo que me permite el conocimiento es pensar, ¿no? Uy, sí, manchitas en la cara, pero no es varicela, uy, tampoco es la sepsis, será Kawasaki. Me puedo poner a pensar sobre eso porque tengo conocimientos, tengo capacidad de hacer diagnósticos diferenciales, como lo tiene quien construye una casa y se encuentra con una viga mal puesta o la está reformando y hay 3 vigas que tiene que respetar, 2 columnas, y si tiene capacitación como arquitecto, como ingeniero, va a poder pensar para resolver ese problema. Yo no voy a poder pensar, porque me voy a poner a pensar mal, porque me faltan conocimientos. Siendo la paternidad, seguramente la actividad más importante de nuestra vida. Si no es la más, está entre las más importantes de nuestra vida. ¿Por qué no nos hemos capacitado para ser padres? ¿Por qué no
Uno sí se capacita para ser ingeniero, maestro, biólogo, pero para ser padre no. Yo he descubierto un prejuicio que existe, que es, bueno, va a salir naturalmente. Nadie se capacita para eso. Nadie te puede preparar para la experiencia de ser padre, porque después uno dice una cosa y pasa otra. Y yo me pregunto siempre qué hubiera pasado con la humanidad si se dijera lo mismo respecto a, bueno, pero nadie te capacita para contener una epidemia de gripe. Bueno, ¿cómo que no? Se puede estudiar, hay un montón de estudios que se pueden hacer para poder capacitarse para enfrentar esa experiencia única también, si se quiere. Nada te capacita para, no sé, ver la Tierra desde el cielo siendo astronautas estando en la Estación Internacional Espacial. Bueno, a ver, momento, sí, los astronautas son entrenados años para llegar a esa experiencia y que esa experiencia sea significativa, para que sirva para algo. Ahora, para ser padres no está esa idea. Es como que, es decir, ha estado a lo largo de la humanidad. Napoleón tenía una frase que decía que para ser padre hay que empezar a capacitarse 20 años antes, cuando se es chico. Desde ese momento hay que empezar a capacitarse. Pero no está el ejercicio ese, ¿no? Y siendo de que es de las más importantes, y hace unos años encontré un artículo de Mario Bunge. Mario Bunge es un epistemólogo, un científico, físico argentino. Él vive ahora en Canadá, ¿no? Un hombre brillante que escribía en La Nación y recopiló en un libro que se llamaba 100 ideas para un café, 100 artículos diferentes que le fueron publicando en La Nación. Y uno de ellos era sobre la paternidad. Y se preguntaba, ¿cuál es el oficio o la profesión más difícil del mundo? ¿Cuál es la más difícil? Bueno, ser el presidente de la mayor potencia. Bueno, no, y hacía algunas observaciones graciosas sobre presidentes norteamericanos. ¿Es ir a ser astronauta lo más difícil que hay? Tampoco. Bueno, según él, y yo coincido, la profesión más difícil del mundo es ser un buen progenitor. Es la más difícil de todas, la que más recursos nosotros requiere, la que más entrenamiento, atención, tiempo, inversión de la propia vida requiere. Ahora, de nuevo, si es la más difícil y es la más importante o de las más importantes, ¿qué pasa con la capacitación? Y si uno ya está, ya lo tiene el bebé acá y ya no se capacitó, por lo menos la capacitación continua. Todas las profesiones siguen capacitándose una vez que se recibieron. Las maestras, me imagino que siguen haciendo cursos. Nosotros, los pediatras, también seguimos haciendo cursos. Para la paternidad no. Como olvidando esto de que es lo más importante y encima es difícil. Vamos a ser justos, es difícil ser buen padre, ¿no? Ser padre es re fácil, o madre, ¿no? Es súper fácil, pero ser un buen padre es bien difícil. Después vamos a ver el significado de ese buen, ¿no? Pero sigamos avanzando un poquito acá. Vamos a reflexionar sobre algunos de los principios de la pedagogía logosófica. Vamos a nombrar algunos que ustedes van a ver, están muchos en los libros de logosofía. Los libros de logosofía, ustedes saben, se los pueden bajar gratuitamente de la página web de la Fundación Logosófica. Son accesibles, se pueden entender, y en ellos van a encontrar muchas ideas, muchos conceptos que son de fácil aplicación a la vida y sobre todo a la vida individual. Bueno, uno de esos principios de la pedagogía logosófica es hacer todo con respeto y afecto. Que parece una pavada, porque es obvio cómo no vamos a hacer todo con respeto y afecto. Pero en el momento de hacerlo, si uno no se quiere respeto a sí mismo, si uno no se quiere a sí mismo, es muy difícil dar lo que no se tiene. Uno tiene que pensar por uno. Ese respeto que le voy a tener al alumno o a mi hijo va a depender del respeto que yo me tengo a mí misma. Entonces es muy importante partir de esa base, ese respeto y ese afecto. El afecto o el amor que uno le tenga al hijo o al alumno está muy vinculado con la propia naturaleza, con lo que uno es como ser humano. Yo a mis hijas les digo siempre, les decía cuando eran chiquitas y ahora me están volviendo a prueba en la adolescencia, es muy interesante, que yo siempre las iba a querer
y que no iba a haber nada malo que ellas pudieran hacer, iba a hacer que yo las quisiera menos, ni nada bueno que yo las quisiera más. Que el amor que yo siento por ellas no depende de cómo se comportan. ¿Sí? De cómo se comporta va a depender si le pongo límites, no le pongo límites, es otra parte eso. Pero mi amor es incondicional y siempre las voy a querer más allá de cómo se comporten. ¿Sí? Porque el afecto y el amor no es un toma y daca, ¿no? Porque si no es manipulación muchas veces. Y como decía, ahora en la adolescencia me están poniendo a prueba con conductas que van bien en contra de lo que yo pienso, de lo que habíamos hablado, y tengo que poner ahí a prueba estas palabras que les fui diciendo como un mantra cuando eran chiquitas, y es de lo más interesante, porque yo siento que uno tiene que dejar de lado esa parte, digamos, como que la parte del afecto y el amor hacia el otro no se tiene que ver tocado por la necesidad de hablar, de poner límites, de decir esto sí, esto no se puede repetir. Es como que corren en planos diferentes. Cuando uno hace que corran en el mismo plano, eso va a generar mucha inseguridad en los chicos. Porque va a decir, no me puedo equivocar porque me dejan de querer. Entonces, tiene que correr por planos bien diferentes, tiene que quedar bien claro eso. No creer sino comprobar. Bueno, esto es algo básico porque uno de los aspectos de la pedagogía logosófica está dada en que uno tiene que avanzar en el conocimiento de sí mismo, en conocer cómo funciona la propia mente, en entenderse, en saber por qué uno es como es, se conduce como se conduce, piensa lo que piensa, dice lo que dice, que muchas veces están en contradicción, ¿no? Lo que uno siente, lo que piensa, lo que dice. Entonces, parte de ese conocimiento va a implicar también usar todas las facultades de la mente, frenar la imaginación y la memoria para avanzar en el pensar y en el razonar, pero sobre todo en el pensar por sí mismo. Y eso nos va a llevar a que las cosas que nos digan, las cosas que nos leamos, lo que veamos, busquemos comprobar. Porque con la comprobación uno se asegura que uno puede dar fe de algo, de que esto es así, esto es azul, esto yo lo vi. Esto, las conclusiones científicas que puedo sacar después de varios hechos, está avalado por mi testimonio, por lo que yo viví, por lo que yo pude observar. Bueno, otra parte de dejar de ser lo que soy para llegar a ser lo que quiero ser. Esto está muy vinculado con el respeto por quien el otro es, sabiendo con toda seguridad que ese ser puede cambiar. Entonces no quedarnos con la fotografía de los seres, sino con saber que estamos todos en evolución, que tenemos esa posibilidad de cambio y que si yo quiero cambiar, lo que tengo que empezar es dejar de ser esto que soy para avanzar en pos de lo que quiero. Tengo que desatarme al árbol que estoy atada, tengo que revisar qué es lo que me está deteniendo para poder avanzar. Y este es uno de los fundamentales que los chicos, cuando lo empiezan a aplicar desde chicos, es muy interesante, que es diferenciar el ser del pensamiento. Una cosa es alguien que en un momento tuvo un exabrupto y dijo algo intempestivo o algo que hirió, y otra cosa es el ser humano que está detrás de eso y que en ese momento fue vehículo de un pensamiento de impulsividad, de irascibilidad, de molestia y atacó a otro. Eso hace que uno tenga mucho respeto por el ser humano y pueda ser muy firme, muy duro, si se quiere, con el pensamiento. El pensamiento no lo vamos a avalar. El pensamiento que va a querer seguir operando, que va a querer seguir maltratando, que va a querer seguir siendo impulsivo. Ese pensamiento es contra el que uno le va a mandar toda la carga pesada que tiene, no contra la persona. Y al mismo ser se le puede decidir diferenciar. Una cosa son tus pensamientos de los cuales sos responsable y otra cosa sos vos como ser humano. Sos otra cosa, no sos tus pensamientos. Sos muchísimo más. Los pensamientos, a veces uno es vehículo de ellos y otras veces ellos son vehículo de lo que uno quiere. Pero esta diferencia, distinguirlo en el niño y que lo va a poder cambiar, por eso está vinculado con dejar de ser lo que soy para llegar a ser lo que quiero ser. El niño puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar, se puede modificar y uno tiene que brindarle confianza y diferenciarlo. Estos pensamientos que no sos vos se pueden cambiar y podés enmendar tus conductas, podés modificarte, poder hacer que estos pensamientos no tengan tanta fuerza en vos y estos otros más buenos sí.
el ejemplo como, esta es una cita de González Pecoche, toda enseñanza moral no avalada con el ejemplo de quien la dicta, obra en el alma de que la recibe en sentido contrario. A mí siempre me llamó la atención porque no es que, bueno, le entra por un oído y le sale por el otro. No, obra en sentido contrario. Si yo le digo a mi hija, no fumes, y yo fumo, no es que le va a ser indiferente, va a fumar. O no es el 100% seguro, ¿no? Pero hay altas probabilidades de que sea así. Yo digo, no grites, si yo grito, va a gritar, va a seguir gritando. Entonces, acá es donde se da algo para mí dramático dentro de lo que es la maternidad, y es que uno se da cuenta que muchas cosas que dice o hace están mal, pero no quiere que su hijo lo repita, que lo haga. Entonces se encuentra con un gap, ¿no? Con una diferencia entre lo que uno es, lo que uno querría hacer y lo que uno no quiere que le pase a su hijo. Ahí es terrible porque hay un sufrimiento consciente o inconsciente, un encuentro con la realidad, en donde uno no puede dar lo que no tiene. Y el querer dar lo que no se tiene genera un terrible sufrimiento. Porque uno está dando algo que no tiene, entonces el otro no está recibiendo nada. Y uno cree que el otro está recibiendo. ¿Y cómo no se comporta de acuerdo a lo que yo le dije? Porque no le dijiste nada. Porque lo que tiene fuerza es el ejemplo, no las palabras de no fumes. Va a fumar. Y si fumo, yo tengo que saber. Después hay otra parte, ahora yo que estoy con la adolescencia, y me había prometido no hablar de los adolescentes, pero bueno, una sola cosita. Que empiezan a aparecer los recuerdos de cuando uno tenía 15 y uno se mandaba macanas. Macanas que no tiene ganas de confesarle al hijo de 15. Y yo veía que por otro lado tampoco podía ocultar tanto tiempo porque son más bichos que se dan cuenta enseguida. Y yo veía que el miedo en cuanto a contarles aspectos de mi vida que deberían ser olvidables, estaba basado ese miedo en el temor a que ellas repitieran exactamente lo mismo. Y bueno, finalmente yo sobreviví, no es que tampoco fue, me morí en la experiencia. Pero yo veía que como yo no había sacado todas las herramientas, todos los elementos, todas las reflexiones, no había accedido a las causas de por qué yo, no vas a ir de acá, andaba con mis amigas y mis amigas estaban un poco subidas de tono con el alcohol y andábamos en la ruta en auto, en Junín, ¿no? Yo vivía en Junín cuando era adolescente. Que hoy lo veo y digo, Dios mío, me voy a haber matado tantas veces, me hará una congoja tan terrible cada vez que lo pienso. Entonces no quería que las nenas se enteren de eso. Y dije, yo tengo que ir a la causa de por qué yo me manejaba, por qué yo toleraba, por qué yo permitía eso, o por qué yo accedía a ese tipo de experiencias. Cuando yo pude hacer ese ejercicio, que no les voy a resumir ahora porque es medio largo, pero pude ir y acceder completamente a por qué yo me conduje como me conduje, se lo pude contar lo más bien. Porque yo lo que le transmití no es el hecho, sino las causas. Uno tiene que ir a las causas. Esa es la parte que permite ir destrabando todos los miedos. Entonces empecé a hacer eso con cada una de las conductas poco recomendables en muchos sentidos de mi adolescencia, que la verdad que lamentablemente fueron muchas. Pero pude ir a las causas. Muchas eran las mismas causas, ¿no? Inseguridad, temor, querer pertenecer al grupo, destacarme. Una serie de horrores, ¿no? La casita del horror cuando entro ahí en la adolescencia. Pero bueno, ya pasó. Cuando yo fui accediendo a las causas, es como que además me sané, porque dejé de sentir culpa, dejé de sentirme mal. Me entendí, tuve ese afecto que hablábamos antes al principio, hacia mí misma. Y pude transmitir entonces conocimiento, no experiencia sola. No, me pasó esto, sino los conocimientos que yo pude extraer de esas experiencias. Para el chico es un mundo distinto, que uno le cuente, cuando fui a ver a Boca me pasó tal y tal cosa. Se quedó sin nada, se quedó en la anécdota.
Ahora, si uno le cuenta, mira, cuando fui a ver la boca me pasó esto y esto y esto. Yo me sentí responsable por esto, por esto, por esto. Estas causas no las pude determinar en el momento. Sentí que me arriesgué con esto, con esto. Es otro mundo ya. Porque uno le está viendo además la mente al otro para que analice su vida y las cosas que le pasan desde otra postura, desde otra ubicación. Y no le transmite el miedo a la experiencia. Porque el miedo a la experiencia, el miedo a equivocarse, es algo que inhabilita, que genera mucha aprensión en el adolescente. Porque por un lado tiene la rebeldía, pero por otro lado no le gusta equivocarse. A nadie le gusta equivocarse. Bueno, este ya lo he dicho en alguna otra charla, así que por ahí es figurita repetida para uno, pero como dice Chiquita, el público se renueva, así que lo voy a repetir porque es de lo más interesante. Acá tenemos alteración del ánimo en la flechita para arriba, que tiene un nombre que nunca me acuerdo. Acá está el nivel normal, y en la flechita que va para el otro costado tenemos tiempo. Entonces empezamos con un nivel normal de ánimo. Acá arriba ya está alterado, ¿no? Entonces, el chico está mirando tele, tiene 7, 6, y uno le dice, tele ya no miran, no sé si vieron, están mirando YouTube. Y uno le dice, bueno, terminala con eso, basta, para allá va 1 hora, basta, se acabó. Y el chico experimenta una molestia leve. Como esa molestia leve viene porque uno está siendo contrariado en lo que quiere. Si el chico quiere permanecer mirando tele. Uno después le insiste y le dice, te dije, habíamos quedado, a las 6 se acortaba, basta. Y el pibe entra a estar contrariado. Ya se puso por mala cara. Y la alteración del ánimo empieza a ser mayor, ¿no? Y dependiendo de la modalidad, y dice, bueno, ya te dije que ya voy, ya espera un poquito más, no podés esperar un poquito más, y empieza. Finalmente sigue la molestia y hay una negación rotunda, ¿verdad? En el momento al principio era un ratito, era no voy a dejar. No voy a dejar de mirar, voy a seguir un rato más porque sí, porque me corresponde, y empiezan a sacar los argumentos y el file, el archivo de 2 días atrás de todo lo que le había correspondido, que en el fin de semana lo que pasó y por qué ahora le corresponde más. Y empiezan llantos y o gritos, ¿no? De por qué sí le corresponde, y ya se cebó el chico, ya está, y se olvidó de la tele, me parece, muchas veces, y está cebado. Se instala el capricho, ya está. Y el chico quiere hacer eso, y ya tiene el ánimo horrible, porque aunque uno le diga que sí, ya el chico está sacado, está fuera de sí, porque el capricho se instaló. El pensamiento violento que quiere cumplir con su voluntad está alterando todo el ambiente interno del niño. Y externo también, ¿sí? No, para afuera uno lo siente. Bueno, estas son las posibles... en general no sigue mucho, puede durar más o menos tiempo y después hay un lento retorno a la normalidad. Ya sea porque uno fue y desenchufó la tele, ya sea porque yo la última vez me cansé, saqué mi cosa, se cortó la luz. Se cortó la luz. ¡Qué macana! Chao, se acabó. Primero tuve la delicadeza de ir a apagar mi compu y se cortó la luz. Entonces vuelve a la normalidad de a poquito. Y acá tenemos una pregunta que es, ¿en qué momento de todo este proceso tenemos que intervenir? ¿No? ¿Cuándo? ¿Acá? O mejor dicho, diferenciar las intervenciones en las distintas etapas del proceso, ¿no? Una cosa es intervenir acá, otra cosa es intervenir acá, otra cosa es intervenir dependiendo de la edad. La nena tiene 2 años y medio y se puso caprichosa porque quiere el juguete del amigo, listo, le muestro el chupete y se acabó el problema. Se va para allá. ¿Por qué? Porque no está instalado el capricho, porque son chiquitos y uno de los recursos es distraerlo, ¿sí? Entonces el chico, dependiendo de la edad,
también, y depende de los recursos que uno tenga para distraerlo, puede cambiarle el foco. Bueno, dejamos de ver YouTube o dejamos de ver la tele y me venís a acompañar a cocinar juntos. Si resulta lo suficientemente estimulante para el chico, a veces da resultado, porque se distrajo. Y el pensamiento que estaba tan fuerte no se logra instalar. Acá, cuando se instaló, ya todos sabemos, no se puede hacer nada. Hay que esperar que pase. Y es cuando uno peor reacciona. Porque tiene que ver con la misma curva hacemos nosotros. Por lo menos a mí me pasa, últimamente menos. Por ahí corto acá y estoy acá. Pero uno muchas veces hace la misma curva. Se va cebando con el chico, se va enojando, porque el otro no está obedeciendo a lo que uno le está indicando. Entonces la capacidad de intervención es menor si uno está en el mismo estado de molestia y de enojo. Otra cosa es uno se mantiene acá, por ahí no digo normal, ¿no? Pero por acá abajo, y no puede intervenir con recursos. En el momento que uno ve que ya el chico se está molestando, tiene que tener ideas, recursos para distraerlo, para hacerlo entender. Y el mejor recurso es la preparación para mí, que tiene que operar acá, antes, mucho antes. Yo iba a la casa de amigas a tomar el té con las nenas que tenían, no sé, 2 y 4, y la típica de, ay, no me quiero quedar, no conozco a nadie. Y a las 2 horas que yo me quería ir, estaban pegadas a todos los demás chicos, y no había forma de sacarlas, llorando me llevaba a las 2. Y digo, bueno, o no voy más, o empiezo a prepararlas. Las tengo que empezar a preparar para que se vayan. Entonces, 1 hora antes, chicas, las zapatillas, los chicos se descalzan como son chiquitos, las zapatillas, ya nos vamos con las zapatillas. A los 20 minutos tienen las zapatillas puestas, están puestas, miren que nos vamos. No, a los 15, a los 20, las zapatillas puestas, el abrigo, y estaba 40 minutos preparándolas, para después irme súper bien, sin capricho, sin nada de capricho. Entonces, cuando uno sabe que va a tener determinada situación, los límites se ponen antes, siempre. Esto es una clave para la vida, porque sirve para todo, sirve para ponerle los límites al jefe, a los compañeros de trabajo, al jefe no. Al compañero de trabajo, a los amigos, se ponen antes. Yo invito a cenar mucho a mi casa. Se van a las 11:30 porque yo tengo que dormir, porque estoy vieja, ya no aguanto, como antes, hasta las 5 de la mañana, otra vez hice una de esas. Me fui a dormir a las 5 de la mañana después de cenar. Me dormí el domingo, fue un desastre por ese domingo. Entonces yo tengo que poner el límite antes. Hasta las 11, chicos, hasta las 12. Si lo pongo antes, no quedo grosera. Porque, ay, váyanse, porque tengo que dormir. Lo pongo antes con gracia, con simpatía, y se acabó. Esto de poner los límites antes es una clave en todos los aspectos. Entonces, con los niños, mucho más. ¿Por qué además? Porque los canales del entendimiento, cuando el chico no está enojado, cuando el chico está contento, está bien, ahí le tengo que hablar de las cosas que pueden generar molestia, de cómo él se comporta mal cuando vamos al supermercado y lo dejé de llevar y que yo lo quiero volver a llevar, porque yo sé que vos te podés portar bien. Y se le habla cuando el chico está bien, está contento. Los canales del entendimiento están mucho más permeables. Y otro de los principios de la pedagogía logosófica es que el niño responde cuando es tocado internamente. Responde siempre, siempre. Pero para poder tocarlo internamente uno tiene que estar bien. Y tiene que hablar en el momento en que el otro esté bien. Bien. Hacemos un pequeño... ¿Ves? Si tienen preguntas. A mano alzada, yo voy a levantar papelitos. Miren que yo puedo hablar hasta pasado mañana, Si usted lo escucho. Sí, ¿se aplica igual a padres y a madres de la misma manera? Y de todo. Todo. Sí, yo más o menos en esa pregunta también, a ver si, por ejemplo, porque el niño, o por lo menos en la experiencia con mis 3 hijos,
siempre que está la madre hay un clima especial. O sea, estando la madre poner el límite en ese momento, porque todo el mundo te dice, cuando vos no estás se porta divino. Vos no estás, toma la leche, no. Vos estás y yo digo, no puede ser, porque a veces cuando yo estoy sola con el nene, funciona divino, pero estoy yo y hay alguien más, es un demonio. Entonces yo digo, ¿cómo me preparo para eso? Porque por lo menos a mí me pasa, que va a la casa un amigo y es divino, te comió todo, está conmigo solo y capaz que logramos ese ambiente porque uno juega, pero donde hay una tercera persona, que yo sé que es un llamado de atención, porque es ese juego de que está mamá y quiero que mamá, pero los límites se te dan, no existe preparación y no, por lo menos en mi caso. Bueno, ¿Por qué con la mamá pasa eso? Es muy... pasando con los adolescentes, Sí, parece los tres. ¿Cómo? que le sigue con los Yo adolescentes. tengo tres, tengo de 3, de con la 12 mamá, y de o me 16. pasa a mí con la mamá. Tengo las 3 edades, así que me viene bien. De 4, de 12 y de 16 tengo. Estoy en... ¿No te pasó nunca que cuando están plenamente conscientes de la actividad paterna, ¿no? Materna, si se puede decir de otra manera, pero le dice, como padre con el hijo se porta súper bien, siempre. Cuando uno está pleno ahí, contento, feliz de la actividad que está haciendo con el hijo. Yo, que tengo dos, siempre como que me están pidiendo mucha más energía de la que tengo. Entonces empiezan a pelear entre ellas por esa yo tengo un caudal así chiquitito donde pasa la energía maternante, digamos, y se tiene que dividir este cachito, porque yo estoy cruzada, molesta por algo del trabajo, contesté mal a mi marido, lo que sea. Y se me achica todo el caudal sensible que yo soy capaz de dar. En ese momento el chico lo siente que ese caudal sensible, ese ambiente mental maternante que especialmente la mujer es más capaz de generar, se contrae. Entonces se empiezan a portar mal. Porque el chico está esperando de uno esa energía, ese dar, esa generación del ambiente de nido, ¿no? Que uno tiene esa capacidad de hacer. Ahora, cuando uno está presente plenamente, cuando uno está consciente, cuando uno viene recordando esa oportunidad maravillosa que es ser padre, y uno está abierto sensiblemente, tiene para repartir entre todos. No tiene esa dificultad. Yo en esto soy dura, pero soy dura conmigo también. Siempre es una el problema. No son los chicos, no es la abuela, porque a mí también me pasa. Se los dejo cuando a mi mamá, se portan bárbaro conmigo. Llegaste vos y empezaron a portarse mal. Digo, Dios mío, menos mal que es mi mamá, pero porque es el enemigo. Y en general es porque yo llego con ganas de estar en otro lado. Cuando uno no tiene ganas de estar en otro lado, cuando uno tiene ganas de estar en ese lugar, y está consciente, y está grato, y tiene mínimos recursos para hacer algo, ¿sí? Para moverse dentro de eso que está haciendo como padre, en general el chico responde a eso. Uno tiene capacidad de no responder además cuando es chiquito. Cuando es más grande por ahí sí, porque tiene sus problemas, ¿no? En general un chico chiquito viene al colegio siempre bien, tiene que pasar cosas feas, muy feas para que venga mal. En cambio un adolescente viene mal, aunque el colegio le ha sido bárbaro, porque tiene otra dinámica que le está funcionando. Pero el niño responde rápidamente cuando uno está. Yo siempre me voy a acordar una experiencia que fue hermosa y terrible para mí. Tendría la chiquita 6 años, y había dejado a la mayor en la casa de una amiguita, así que me fui con la menor a la plaza a una calecita. Me encantaba la calecita, la chiquita. Entonces yo dije, chao, me compro 20 fichas de la calecita y me pongo a leer. Claro que se mareé. ¿Qué era lo que hacía siempre? Y dije, no, voy a estar atenta. Pero mira, dejé los libros y estuve, porque encima ya había comprado las 8 fichas, todas las vueltas mirándola, buscándola y mirándola. 6 años tenía ella. Cuando terminó, mamá, qué feliz que estoy, qué feliz.
tiene 14 y se sigue acordando de ese día, en donde yo estuve plenamente conectada con ella y con nadie más. No estaba la hermana, no estaba la competencia, estaba ella solita. Pero cuando está la competencia, cuando están las dos, depende siempre de esa capacidad sensible de apertura que uno tiene que tener, y de presencia, de conciencia, de querer estar en ese momento ahí. En general, las mías profesoras eran impresionantes, así captaban, en el momento en que yo ya quería estar en otro lado, ya quería estar leyendo, ya quería volverme al trabajo, no desesperar el trabajo de nuevo, porque me había cansado. Lo captan enseguida, el chico capta esa ausencia de ese afecto. Es vital para el niño ese afecto, ese estado de ánimo que uno genera en la habitación en la que está con el niño. Es vital. El ambiente que la madre genera es vital. Sí. Y porque yo interpreto que tiene que haber una alternancia en el rol de padre, más allá de que esté madre y padre, pero en el rol de padre en general, ¿existe la capacidad del chico de entender, por ejemplo, lo que es el funcionamiento de una casa, el momento de una cena? Lo puede ordenar tanto mamá como papá. Puede disponer el orden y bajar la línea, por ejemplo, de ese momento. ¿Existe eso o generalmente hay un rol más fuerte en la madre para un determinado momento o un determinado espacio que el del padre? Mira, yo te voy a hablar acá más que nada en nombre de mi experiencia personal como pediatra, ¿no? Me corro un poquito de la pedagogía logosófica porque por ahí no tengo tanto conocimiento. Pero lo que yo observo es que la enorme diferencia materna y paterna es, como te diría, fundamental en los primeros 2 años. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo para un chico la mamá que el papá. En los primeros 2 años es otro mundo, cumplen funciones diferentes. Cuando el chico ya empieza a tener más autonomía, deja los pañales y camina a lo más bien, el padre empieza a jugar un rol súper importante en la socialización, muy, muy vital. Pero mucho de esto que vos preguntás va a depender de la parte cultural, familiar, ¿no? Porque si el padre cree que no tiene la misma autoridad que la madre, no la va a tener. Ahora, si el padre cree que tiene la misma o más autoridad que la madre, la va a tener, y van a obedecer, y van a hacer lo que dice el padre. A mí me pasa lo contrario en mi casa, porque en la cena siempre comen fruta y arroz y maní. Y ahora que están grandes, que son adolescentes, bueno, ahí está la fruta, les digo yo. En cambio el papá les corta, les pela todo y le corta y le hace un caso para cada una. Y cada tanto yo digo, bueno, yo también lo voy a hacer, y se nota. Dice, lo cortaste vos. ¿Qué pasó? No se dan cuenta que lo corté yo. No, porque el papá lo corta mejor. Bueno. Entonces, es muy cultural eso. Sí, bueno, tiene que ver con la crianza de uno. O sea, yo, por ejemplo, en mi crianza fue, a mamá era hasta último momento agotar, y papá era, sí, no habíamos vuelto. Por eso, cuando uno logra cambiar esos roles, uno tiene que cambiar para equilibrar esos roles, ¿no? Pero tiene que dejar que el otro se haga cargo, que el hombre se haga cargo. Yo tengo la imagen nítida de cuando nació mi primera hija, que habrá sido la segunda noche en mi casa. Como todas las mujeres que estábamos, yo tuve un buen parto, todo, pero estaba destruida, porque estaba cada 2 horas dándole la teta. Entonces en una, que la nena se había despertado y había que cambiarla, mi marido me dice, deja que la cambio yo. Bueno, lloraba la nena, unos gritos, así como le estuvieran carneando un chancho. Y lloraba, y seguía llorando, y yo veía que mi marido se le pegaba el pañal. Yo digo, me levanto, digo algo, y no dije nada, no me levanté, porque sentí que estaba en un momento crucial, que yo no podía generarle inseguridad a mi marido. No podía tener el más mínimo gesto de impaciencia ante la buena voluntad y aprendizaje. Después terminó cambiando los pañales mejor que yo, y más rápido. Pero lleva un tiempo y un aprendizaje. Lo importante es el respeto hacia el otro, ¿sí? Hacia la función que el otro está cumpliendo. Porque uno lo hace más rápido muchas veces y mejor al principio. Y uno por eso va a impedir que el otro lo haga.
Entonces por ahí habrá que comerse al principio, bueno, que si es el papá el que está llevando adelante el tema de la comida o en un mediodía o a la noche y no quede la cocina limpia. Porque los varones no limpian la cocina, te lavan los platos, pero la cocina queda sucia. No sé si todo, pero por lo menos en casa. Y habrá que tener paciencia con eso, ¿sí? Porque en otro momento uno podrá acercar la observación sobre la limpieza integral de la cocina. No una lo hace. ¿Alguna otra pregunta? ¿Igual? Bueno, vamos para el cierre ya. Uno de los aspectos sobre lo que nos tenemos que preparar con los hijos o como maestros con los alumnos también es la respuesta que vamos a dar a las inquietudes y preguntas espirituales. Son y media, les pido 5 minutos más. En 5 minutos ya cerramos. ¿Cómo vamos a responder estas preguntas? ¿Existe Dios? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Para qué estamos en la vida? ¿Cómo estamos colaborando con un mundo mejor? Esa ya es más de los adolescentes, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo vos para que esto no sea lo que es? ¿Para qué me tuviste? Esa. No solo para qué me tuviste, sino vos elegiste tenerme. Ahora me compras la campera. Y digo, ¿esto es algo lógico? ¿Qué que ver eso? No, es un salto lógico así de un absurdo. ¿Para qué lo trajimos a este mundo, no? Cuando empiezan a sufrir en la adolescencia, un temita. Y, bueno, existe Dios, no existe Dios, existe el mal, ¿por qué nos vamos a morir? Mi hija, la mayor, a los 6 lloraba, de ¿por qué nos vamos a morir, mamá? ¿Por qué nos vamos a morir? Y lloraba, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo tenga 18 la abuelita va a estar muerta? Ya tiene 15 y vive la abuela, ¿no? Así que no fue una premonición. ¿Por qué existe la muerte? Y yo me mataba dándoles explicaciones biológicas. Bueno, imagínate si los dinosaurios todavía vivieran y todo lo que nació entre los dinosaurios y nosotros hubieran seguido viviendo, no cabríamos, nos caemos del mundo, no se puede. La muerte, lloraba. No quería morirse, no quería que nos muriéramos nosotros. Yo no le podía dar garantías de que nunca me iba a morir mientras ella fuera chica. No podía darles esa garantía. Como no podía darles garantía de que no iban a sufrir un daño. El año pasado tuvieron una experiencia muy fuerte, las dos. Yo vuelvo después de un día de trabajo así, esos horribles, donde me habían dicho al mediodía, ay mamá, te tenemos que contar algo, tengo que ir a trabajar, chicas, a la noche, chao. Me fui, cuando vuelvo me esperaba esta sorpresa. Ellas tenían 14 y 13 años. Una compañerita de 14 le había pasado algo muy feo, muy violento, feo de verdad, en la esquina de la escuela, pleno centro de Capital, Palermo. Al día siguiente se tenían que ir al colegio. Es decir, el jueves a la noche, el viernes a la noche tenían que ir al colegio, bajarse del colectivo en esa esquina donde le había pasado esta cosa espantosa a esa compañera. Me saco la modorra del trabajo, el malestar con el que venía, y digo, ¿qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Porque era lógico, tenían miedo, tenían inquietud. ¿Por qué no les puede pasar a ellas? Mi marido, más racional y más rapidito, empezó todos los protocolos de seguridad a seguir, qué cosas íbamos a cambiar, reflexiones sobre, hacer todo lo posible para seguir protocolos de seguridad para que si me pase a pesar de todas las medidas de seguridad que voy a tomar y no porque no las tomo, bla, bla, bla. Fueron contando detalles, un detalle peor que el otro. Y yo digo, yo no puedo dejarlas ir al colegio y que ellas sientan temor. No quiero que mis hijas sientan miedo de la vida. Me parecía un espanto. Así que me vino una reflexión.
basada en una de esas cosas que siempre ponen en Facebook, en donde decía que el pájaro que se apoya en la rama no confía en la rama, confía en su capacidad de volar. Entonces lo que yo les transmití es que ellas podían vivir, le podían pasar cosas horribles en la vida, pero que estaba dentro de ellas la capacidad de superarlo. Siempre iban a tener esa capacidad para superar cualquier cosa que les pasara en la vida. Si nos moríamos todos, nada, siempre iban a tener esa capacidad. Que la naturaleza puso en nuestro mundo interno recursos a los cuales uno puede acceder ante dificultades, malestares, tragedias. Que toda la gente que superó tragedias cree antes que no hubiera sido capaz, pero después la superó. Y dice, yo no hubiera creído que hubiera podido superar esto. ¿Por qué? Porque esa gente se pone en contacto con esos recursos en el momento que los necesita, con el sufrimiento. Y yo les dije que ellas tenían la posibilidad, con el estudio de logosofía y con las reflexiones que regularmente las llevamos a hacer, de encontrar esos recursos antes, e ir por la vida antes con esa seguridad, con esa certeza de que pueden superar cualquier situación que la vida les presente, que están en su mundo interno todos los recursos, y además de estar con recursos en el mundo interno, tienen un círculo de afecto tal que les va a permitir superar cualquier experiencia, que no tienen que tener miedo a nada en la vida, porque pueden superar cualquier cosa. Perfecto. La verdad que fue muy bien. Al día siguiente, la mitad de grado de las nenas no había ido, ellas siguieron atravesando la experiencia. Yo sentí que les pude poner como una cápsula para que ese daño no les llegara, no las afectara. Y seguimos después hablando sobre cuáles son esos recursos, que eso por ahí da para otro día. Pero tenemos que tener recursos, y esta es la capacitación previa, que uno tiene que pensar antes. ¿Qué le voy a responder si me preguntan sobre el sufrimiento? ¿Qué les voy a responder si me preguntan sobre Dios? ¿Qué les voy a responder si me preguntan sobre la muerte, sobre la injusticia? ¿Qué tengo que tener respuesta? Porque esas no son preguntas para las cuales se requiere un conocimiento técnico que se aprende en la universidad. Son otros los conocimientos que se requieren para responder esas preguntas con firmeza, con certeza, con seguridad, brindando seguridad al otro. Bueno, yo encontré en la logosofía la fuente de esos conocimientos para poder primero aplicarlos a mi vida, para después transmitirlos. Podrá haber otras fuentes. La idea de hoy es que se puedan ir sabiendo que es importante, que puede ser muy estimulante para cada uno de ustedes encontrar esas respuestas antes, estar preparados antes para esas preguntas que, como ustedes saben, empiezan desde muy chiquitos, no empiezan a los 18, empiezan de chicos. Dependiendo de la respuesta que nosotros les demos, va a ser si continúan o no. Si el chico tiene la libertad de hacer esa pregunta, si el chico tiene la libertad de hacer esos planteos, ¿no? De por qué pasan estas cosas, por qué se murió el abuelito, por qué pasó esto. Si uno no le da, y esas preguntas a uno le generan mucha angustia, el chico lo capta así y no te las va a hacer, porque no va a querer que uno se angustie, en general, ¿no? Bueno, vimos rápidamente lo de la educación de los hijos, que hablábamos antes, de la importancia de la preparación, el viaje que implica la fraternidad, los límites como expresión de amor. Me había olvidado que eran expresión de amor, no era expresión de estarles bajándoles líneas, sino cuando uno piensa y reflexiona sobre el hijo, lo recuerda y busca recursos para poner esos límites, es una expresión de amor. Cuando uno lo hace enojado y molesto, es una expresión de intolerancia, de otra cosa. Pero en uno está esa posibilidad de buscar esos recursos internos para que los límites sean siempre una expresión de amor. Bueno, esto es una invitación a investigar. Todos seguramente tienen el papelito para dejar, con preguntas, datos, observaciones, reflexiones, hasta críticas sobre la conferencia, la charla esta, serán más que bienvenidas. Así que muchas gracias, buenas noches.